también poder responder las preguntas que muchos de ustedes tendrán en su casa. Me estoy refiriendo al tema famoso del cambio climático. Y para hablar del cambio climático, hoy día tengo un invitado muy especial. Él es ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile. Me refiero a Douglas Pollock. ¿Qué tal, Douglas? Bienvenido a Contracultura. Un placer tenerte aquí. Igualmente, pues, Carlos, mucho gusto. Muchas gracias, Douglas. Es genial. Bueno, yo siempre he dicho que es bueno que la academia se pronuncie en este tipo de temas y yo te quiero agradecer por el trabajo que estás haciendo. Me parece valiosísimo que la gente de la academia se pronuncie respecto a estos temas y nos aclare y nos eduque respecto a, por ejemplo, lo que tiene que ver con el cambio climático. Vamos a partir inmediatamente y te quiero preguntar, ¿qué es el famoso cambio climático y de dónde viene esto para que nos pongas esto en contexto, Douglas? Explícanos qué es el cambio climático. Bueno, el cambio climático, si uno piensa un segundo, es el concepto más trivial que a alguien se le puede haber ocurrido. ¿No es cierto? Nadie anda histérico por la vida cuestionando la blancura de la nieve. El cambio climático es algo que ha ocurrido en toda la historia de la Tierra. Entonces el tema es el cambio climático producido por el hombre. De ahí nace la histeria. Y ahora esto tiene una historia, porque el cambio climático fue el nuevo nombre en reemplazo del calentamiento global. Y esto partió de un mail. Estos mails que se filtraron en el famoso escándalo del Climategate de octubre o noviembre del año 2009, justo antes de la cumbre de Copenhague, que fue de un comunicador alarmista o activista, perdón, del Instituto Tyndall de la Universidad de East Anglia. Y mandó un mail muy simple que decía: señores, estoy teniendo problemas serios con los medios en relación a este asunto del congelamiento del calentamiento global. Nada más. Y lo mandó una serie de personas. Uno de los receptores es un negociador climático de esa época llamado Bo Killen, sueco. Y él respondió lo siguiente. Dijo: estoy de acuerdo de cambiarle el nombre calentamiento global a un etiquetado más amistoso como cambio climático. Y devolvió el mail. Posteriormente se tuvieron que decirle al público qué significa esta nueva cosa del cambio climático, porque todo el mundo lo encontraba muy trivial. Entonces ahí alguien dijo, uno de estos pseudocientíficos salió al aire diciendo que cambio climático significaba cualquier cosa, que podría ser calentamiento global, pero también enfriamiento global. Podría ser más nieve como menos nieve, más sequías o más inundaciones. Mejores cosechas, peores cosechas. En realidad, cualquier cosa que pasara con el clima o la meteorología calzada dentro del concepto de cambio climático. Muy conveniente, ¿no es cierto? Claro. Bueno, ¿y cuál era el problema que estaba teniendo este señor Esche Minsk? Que los medios lo estaban presionando porque efectivamente el calentamiento global se había acabado hacía 7 años. Entonces, ¿cuál era la justificación para seguir aumentando impuestos y regulaciones en el Reino Unido, en este caso, siendo que se había acabado hacía 7 años el calentamiento global? Y estoy hablando del año 2004. Ya llevamos 22 años y medio sin calentamiento global. Y eso no lo vas a ver en ninguna parte informado. Están las bases de datos disponibles para cualquiera que las quiera buscar. Busquen nomás datasets UAH, las van a encontrar. Un archivo plano desde diciembre del año 78 hasta hoy día. Mes a mes se publica igual que el impuesto, perdón, el IPC. Exactamente, sale los días 3, 4 de cada mes. Cuéntanos un poco, porque hay mucha gente que ya ha calificado esto. Estamos hablando de científicos, gente de peso de la comunidad científica. Ha calificado al cambio climático como el mayor fraude perpetuado en la historia. A estas alturas, Douglas, a nuestros oyentes, a la gente que nos ve, ya no le extraña nada. ¿Por qué? ¿Cómo podemos ver esto en cifras, en datos duros? ¿Por qué el cambio climático, según los científicos y muchos científicos, podría ser considerado el mayor fraude de la historia? La frase que tú acabas de decir, Carlos, viene del famoso científico que nada menos que participó en el proyecto Shuttle en la NASA, es John L. Casey, que escribió un libro maravilloso, fantástico, que se llama The Cold Sun, El Sol Frío. Véanlo, el que lo pueda leer es fantástico. Y la única persona que ha sido capaz de predecir más en el largo plazo, más allá de la meteorología,
los cambios climáticos en ciertas regiones, principalmente Estados Unidos, con una certeza impresionante, porque él ha estudiado los ciclos del Sol, ¿ya? Y él da cuenta, igual que en el pasado, que los ciclos, el Sol es la variable fundamental de todo cambio climático, o sea, derivado del calentamiento o enfriamiento global de la Tierra. De ahí viene ese concepto. Y él dice esa frase: el calentamiento global es el fraude más grande jamás perpetrado sobre la humanidad en toda su historia. Palabras textuales, traducidas a castellano. Ahí viene. Hay frases más increíbles todavía, como el político de la UKIP, de United Kingdom Independent Party, Nigel Farage, que es parlamentario de la Unión Europea por el Reino Unido. Él dijo en el plenario y el Parlamento, dijo: los molinos de viento y la energía renovable son la mayor transferencia de riqueza de los pobres a los ricos que jamás se haya verificado en la historia moderna de la humanidad. Mira tú. Imagínate. Eso es, porque siempre pagan los más pobres esto. Tú le subes el precio de los combustibles a una persona pobre, ¿tú crees que ese hombre va a ir en invierno a comprarse un bidón de parafina o un balón de gas para calefacción o para cocinar o para iluminar? No, va a ir a cortar el arbolito de la esquina. Claro, claro. Tú trajiste un material que lo tienes ahí porque quiero que entremos a explicar con datos duros por qué esto es un fraude, dónde está la falla, cuáles son las escalas que hablamos antes de fuera de cámara, de que habían algunas escalas que se estaban usando para hacer todas estas mediciones y determinar estos aumentos de la temperatura, etcétera. Y tú me explicabas que todo esto está errado. Mostrémosle a la gente con datos duros por qué esto es un fraude. Mira, hay infinidad de datos duros, como dices tú. Yo te mostré uno antes de empezar tu programa, que son los niveles oceánicos desde los últimos 10, 22 mil años, ¿de acuerdo? Sobre la cual teóricamente se está basando las políticas, como ejemplo, esto lo nombro nomás, las políticas, o sea, la justificación para lanzar la ley marco de cambio climático en Chile. Y se basa en una falacia completa, que son los niveles del mar. ¿Cuál es el circuito teóricamente? Que al ocurrir el calentamiento global, sobrevienen los deshielos, principalmente Groenlandia y la Antártica, ¿no es cierto? Eso provoca que suban los niveles del mar. Y eso va a producir cientos de millones de migrantes en todo el planeta. Sobre todo los cientos de millones que viven en la línea costera del mundo. Bueno, resulta que eso no es así. Entonces, si tú quieres que yo te dé un ejemplo duro, porque mira, no te voy a decir miles, pero tengo cientos. O sea, te puedo hablar media hora de los huracanes, sifones, tifones y tornados. Te puedo hablar de la desertificación oceánica y los famosos corales, esa otra gran mentira. Te puedo hablar de tantas cosas, de hielos, pero me gustaría hablar específicamente del mar, porque con eso basta. Mira, para la ciencia, Carlos, basta un contraejemplo. Hay un ejemplo famoso de Einstein, un poco antes de la Guerra Mundial. Un contraejemplo y tú destruyes toda una teoría. ¿Ya? Existen cientos o miles. Entonces te quiero mostrar uno. Por ejemplo, aquí se muestra cada rato los deshielos del Ártico. Entonces lo vamos a ver con un ejemplo para que tus auditores además lo pasen bien. Alexandria Ocasio-Cortez, que es esta senadora norteamericana, demócrata, que está haciendo mucho furor en Estados Unidos, dijo exactamente lo mismo, porque recordemos que esto se aplica justamente para todos los países. Aquí esta agenda la están tratando de implementar en todos los países, excepto algunos que se han bajado, como el caso de Estados Unidos. Pero esto es completamente transversal. Yo quiero tomar ese ejemplo que tú dices de la AOC, como le dicen, Alexandria Ocasio-Cortez, que es la mujer títere que puso los demócratas para seguir con esta alarma en Estados Unidos, ¿no es cierto? Pero quiero ir de la mano con lo que se está impulsando en Chile y cuál es la justificación para tomar medidas de mitigación. Y dijo textualmente la ministra de Energía de Medio Ambiente de Chile el 16 de enero de este año, dijo: Chile es uno de los 10 países más vulnerables del mundo por el cambio climático. Y las 5 localidades más amenazadas que quedarán bajo el Océano Pacífico hacia el año 2100 son, o sea, que hoy día están, perdón, en la cota 10 metros sobre el nivel del mar.
pero hacia el año 2100 van a estar debajo del Océano Pacífico. Son 5 localidades: Valparaíso, Talcahuano, Arauco, Puerto Saavedra y Coronel. Por lo tanto, esas son las medidas, la justificación para impulsar la ley marco de cambio climático con sus regulaciones y impuestos asociados, tal como lo hizo la señora Bachelet en su gobierno pasado, en 2017. Entonces, veamos qué consiste eso, porque ella con esto está diciendo que, miren ustedes, les voy a mostrar los datos duros, como dices tú, Carlos. Ella quiere decir de que los mares entonces van a subir 12 a 13 veces más rápido que durante la última deglaciación. 125 milímetros por año, 10 metros son 10.000 milímetros, lo divides por 80 te da 125. 125 milímetros por año versus 10 milímetros por año en la última deglaciación. En circunstancias que no existe hielo en el mundo para ello, o más de 180 veces más rápido que los últimos 8.000 años. 125 milímetros por año versus 0,67 milímetros por año. Cada uno en su casa puede hacer la operación, ¿no es cierto? O bien 380 veces más rápido que las mediciones satelitales, 125 versus 0,323 milímetros por año de satélite ENVISAT de la Unión Europea. Y aquí tenemos un gráfico resumen que refleja el comportamiento de los aumentos de los océanos desde la última glaciación. Entre los 22.000 a 15.000 años, 22.000 años atrás fue el pic de la era glacial pasada. Ya había desaparecido el hombre neandertal porque no quisieron arrancarse de Europa, se quedaron ahí en circunstancias que se arrancaron todos los animales y ellos decidieron quedarse ahí. Bueno, los océanos subieron 20.000 milímetros y a una tasa de 2,9 milímetros por año. Después, entre 15.000 y 8.000 aproximadamente años atrás, los mares subieron 105 metros más, a una tasa de 14 metros. Entre 12.000 a 7.500 años atrás, la tasa es promedio 10 milímetros por año, que es lo que explicaba recién, que la ministra dice que van a subir 12,5 veces más rápido que aquella época, donde les voy a mostrar a continuación cómo eran los hielos de la Tierra en esa época, para que vean ustedes lo absurdo. Es que esto es visual, no hay que mostrar números siquiera. Exacto. ¿Ya? Bueno, después vino los últimos 8.000 años, la tasa de crecimiento de los mares fue de 0,67 milímetros por año. ¿Por qué? Porque todavía quedan algunos hielos, glaciares, principalmente la cordillera de los Andes, los Alpes y los Himalayas, que dicho sea de paso, todos los hielos que no sean de Groenlandia y de la Antártica representan solamente el 1% de la cantidad total de hielo del planeta. La Antártica 92 y Groenlandia el 7. Solo el 1%. Sí, nosotros podríamos derretir todos los glaciares de Chile, campos de hielo norte, sur, todos los Himalayas, todos los Alpes, y al mar no le va a pasar nada, y al planeta no le va a pasar nada. Si hace 30 millones de años atrás no existía hielo en los Andes, no existía nada. El primer pedazo de hielo en la Antártica apareció hace 32 millones de años atrás. Si la Tierra antes era una bola verde, en la época de los dinosaurios. Y a ver si estoy entendiendo bien y los amigos en la casa están entendiendo bien también. O sea, quiere decir que ellos están tratando de justificar que con ese 1%, si se derrite ese 1% de hielo, van a subir los océanos 12 metros. No. Claro, o sea, lo que sugiere la ministra. Eso es lo que están sugiriendo ellos con su alarmismo, ¿no? Que con los deshielos, ¿no es cierto? Pero principalmente Groenlandia y la Antártica. No, si ellos no hablan mucho, claro. En cualquier glaciar del mundo, ya sea el Himalaya o de los Andes, que se esté derritiendo un pedazo de hielo, ahí va a estar Greenpeace, ahí va a estar Naciones Unidas sacando fotos, como la última película de Al Gore, ¿no es cierto? Que se dedicó a buscar hielo que se estén derritiendo, pedacitos de hielo del océano para aumentar la alarma. Pero no, en el fondo a lo que se refieren realmente con los deshielos producto del calentamiento global de Groenlandia y la Antártica. Perfecto, lo que yo agrego es que aunque se retiraran los hielos de estas cordilleras, no pasaría nada porque ahí está solamente el 1% de los hielos del mundo. Y siguiendo con la tabla hacia abajo, si ustedes ven entre 1810 y 1860, ya que fue el término de la mini era de hielo, que duró 500 años, la tasa fue negativa. Los mares bajaron a una tasa de menos 2,4 milímetros por año. Después siguió subiendo y llegamos a la era industrial, 1954. Aquí abajo, no sé si se ve el cursor mío, la flechita, ¿se ve sí, o no? Se alcanza a ver perfectamente. Ah, qué bueno, ya. Entonces estoy posicionado en 1954, el 2003, plena era industrial.
los hielos bajaron. Mira tú, bajaron su velocidad de crecimiento. Y entre 1993 y el 2016, ahí estamos en problema, porque se aceleró. Y esto es lo que recoge Naciones Unidas para la alarma, los famosos 3,4 milímetros de aumento de los niveles oceánicos. ¿Cuál es el problema con esto? De que son los satélites, son las mediciones de los satélites TOPEX, JSON 1 y JSON 2 de la NASA, que nunca fueron capaces de resolver un problema que se llama, que no lo puedo explicar aquí porque es más complejo explicarlo, que se llama degradación orbital. Sin embargo, el satélite Envisat de la Unión Europea sí lo solucionó, y entre los años 2004 y 2011 obtuvo mediciones muy precisas, que es la que está abajo de 0,323 milímetros por año con un error muy chico, mientras que esa medición de 3,4 milímetros tiene un error aleatorio de más o menos 40 milímetros. Entonces, cuando tú estadísticamente tienes que la medición es menor que el error aleatorio, quiere decir que la medición no tiene validez estadística, ¿me entiendes? Es decir, perfectamente los mares podrían estar reduciéndose el nivel oceánico en 37 milímetros por año o 36 milímetros por año. Entonces ahí tú caes en el absurdo. Y Envisat lo solucionó y obtuvo estas mediciones. Lamentablemente, hacia final del 2011 se le echó a perder el satélite y dejó de medir. Pero estas son las Dejó de mediciones, medir. Ujú. claro, Envisat. Y ahora volvimos a las mediciones de las estaciones del borde costero en todo el mundo. Bueno, aquí tenemos un diagrama de lo que ha pasado desde hace 22.000 años atrás. Y vean ustedes que desde hace 8.000 años está esta tasa, sin ninguna variación hasta el día de hoy, del aumento leve, muy leve, de los océanos, esta tasa de 0,67 milímetros por año. Eso todavía no ha habido ningún quiebre después de la era industrial. Este es el Esa- informe 1 de Naciones. ujú. Perdón, ¿quieres que vuelva para atrás? No, que quería mostrarle, para explicarlo, que eso es un gráfico que muestra el aumento, ¿cierto?, del nivel del mar postglacial, ¿cierto? Postglacial. Claro, Exacto. hacia la izquierda son miles de años. Ujú. 2.000, 4.000, 6.000 años, hasta 24.000 años atrás. Hace 22.000 años atrás estábamos en el pic de la era glacial última. ¿Qué es lo que nos dice ese gráfico? Ese gráfico nos dice que efectivamente, después de que terminó la era glacial, y esto por razones no de las emisiones de CO2 del ser humano, como tú comprenderás, ¿no es cierto?, sino que por razones de la órbita de la Tierra alrededor del Sol, que cambia de circular a elíptica, y Ujú. volvió a circular, y por eso da cuenta de los términos de las eras glaciales, y a eso se le llama los ciclos de Milankovitch, y que explican las últimas 8 glaciaciones, que es la era de Pleistoceno. Bien, este informe de los últimos 1.000 años lo publicó Naciones Unidas en su primer informe, que hasta ahí era muy objetivo Naciones Unidas, hay que reconocerlo. Si es donde dicho en el lenguaje nuestro, Carlos, se le soltaron las trenzas y se pusieron alarmistas y exagerados fue a partir del informe 2 del 95. Pero el 90 ellos mismos muestran este diagrama, claramente hacia el lado izquierdo muestran el calentamiento global de la Edad Media, que duró 400 años, y a partir de 1350 hasta 1850, el tremendo congelamiento global, o Little Ice Age, que se dice en inglés, con su consecuente oscilación en los niveles del mar. Ellos mismos lo publicaron y después dicen todo lo contrario, porque eliminaron la minera de hielo y eliminaron el calentamiento global de la Edad Media y sacaron el famoso hockey stick de Michael Mann en el año 98, que pasó a ser el gráfico oficial de la temperatura global de los últimos 1.000 años en el informe 3 de Naciones Unidas del año 2001. Aquí tienen ustedes qué es lo que pasó con el sea level rise, el aumento de los niveles oceánicos después de que se terminó esta minera de hielo. Empezó lentamente a partir de 1820 más o menos. La minera de hielo se puede decir que terminó en 1850 y efectivamente los mares venían bajando y Ujú. empezó a subir lentamente. Y si ustedes se fijan en esta línea acá, vertical, discontinua, es el inicio de la era industrial.
Eso es lo que 1900, te iba a preguntar. Ahí está marcado el inicio de la era industrial, un dato muy importante porque nos dicen que obviamente esto está alterándose producto del ser humano. exactamente. Tú lo dijiste. Y aquí en el gráfico de abajo, en los colores gris, celeste y rosado, se ve el gas oil coal, o sea, los usos de combustibles fósiles a partir de la era industrial, que es más o menos entre 1945 y 1950, que lamentablemente coincide con el inicio del aumento del CO2. Y si se fijan bien, no hay ningún quiebre. Incluso hay todo un periodo en que se detuvo. Y hoy día Ujú. va prácticamente para abajo. Claro que esto está hecho hasta el año 2000, ¿ya? Pero la tendencia hasta el 2018 sigue exactamente igual, no hay ningún quiebre. Y de hecho, no Sigue podría, prácticamente estable. claro, de hecho no podría haberlo tampoco porque el calentamiento global se acabó hace 22 años y medio atrás. Y eso nadie Hace, lo va a decir en ningún hace medio. 22 años y medio atrás se acabó el calentamiento global. Sí, claro, la tendencia de la temperatura desde septiembre del 2000, del año 96 tiene una pendiente de 0,00007 grados por mes, lo que equivale a 0,008 grados por década. Estadísticamente, nuevamente, eso es cero. ¿Por qué? Porque el error aleatorio en las mediciones de temperatura global es mayor que la medición en sí. Entonces, perfectamente, con ese error tú podrías decir que la Tierra se está enfriando. Entonces, por lo Ujú. tanto, estadísticamente no tiene validez y desde esa perspectiva la tendencia es cero. ¿Ya? Y ahí Perfecto. tienes tú el estudio de Niels Axel Mörner, que es considerado el glaciólogo más importante de la actualidad en el mundo. Ahí está, el signo de interrogación muestra los modelos de Naciones Unidas comparados con lo que realmente ha pasado desde 1850 hasta ahora. Entonces, aquí yo quería mostrar nomás cuál era el nivel de los hielos en algunas ciudades del mundo durante el pic de la última era glacial. Y tienen ustedes ahí Chicago, al lado izquierdo, estaba bajo 900 metros de hielo. Boston bajo 1250, Toronto bajo 2100 metros y Montreal bajo 3300 metros. Para aquellos que conozcan Chile y les gusta venir a esquiar acá, conocerán el Cerro del Plomo, perdón, el Cerro Colorado, que está a 3333 metros, o sea, esa es la altura desde la punta del Cerro Colorado hasta donde estaba el paraíso. Todo eso estaba bajo hielo en Montreal. Entonces, cuando vino la última deglaciación, que terminó hace 8.000 años atrás, efectivamente hubo hielo para derretir y subieron los océanos 130 metros, 125, 130 metros, porque existía todo ese hielo continental para derretir, pero tomó 12.000 años en hacerlo. Sin embargo, la ministra Schmidt dice no, que los mares van a subir, si seguimos las mediciones satelitales, 380 veces más rápido que en aquella época, donde no existe hielo en el mundo para tal efecto. Lo que es completamente un absurdo según los datos. Aquí, esto te estoy mostrando lo absurdo que es si no existe hielo en el mundo para que se produzca ese nivel de catástrofe. Pero para Imagínate. la ministra Schmidt sí, y esa es su justificación para echar a andar su ley marco de cambio climático anunciada por el presidente Piñera. Y esto es lo mismo en todo el mundo. Y la otra gran histeria, Carlos, que te la explicaba anteriormente, es, o falacia también, y absurdo, es Ujú. los hielos del Ártico. Muchas veces habrán visto fotografías de la NASA satelitales que muestran un año el sea ice cover, ¿cómo se dirá en castellano? Cobertura de hielo oceánico en el Ártico, comparado con un año posterior, en pleno calentamiento global, según ellos, y muestran el shrink, el encogimiento o la Ujú. reducción de hielo oceánico. Bueno, este es un ejemplo para tus telespectadores, Carlos. Vamos a hacer el siguiente ejercicio para tus espectadores. Supóngase que este es un solo vaso que está mirándose en un espejo, en el mismo vaso. El mismo vaso. Ponemos un cubo de hielo en el vaso vacío y lo llenamos de agua o de cualquier líquido. La pregunta es, al derretirse el hielo, ¿el nivel del agua sube o baja? ¿O se mantiene igual? Hacemos una marquita, ¿no es cierto? Llega a una cierta altura, nos vamos, volvemos a la media hora y la pregunta es, ¿el nivel del agua cuando se derritió el hielo baja, sube o se mantiene igual? Esta pregunta se hace muchas veces en conferencias mundiales científicas y es divertido. Sería bueno que tu gente respondiera por los chats o por los comentarios en tu canal, Carlos, porque después te voy a decir cuál es la estadística. Mira,
las opiniones, y esto se ha hecho muchas veces la prueba en público, es más o menos un tercio, un tercio, un tercio. En el fondo la gente no sabe o no se acuerda, porque todo esto fue enseñado en los colegios en todas partes del mundo. Bueno, esa es la pregunta, ¿sube o baja? Y esta es la respuesta. No pasa nada. No pasa nada, se mantiene igual. Se mantiene igual. Entonces, la propaganda socialista o comunista o marxista, como quiera llamarla, de Naciones Unidas, es que tenemos que preocuparnos y pagar impuestos para evitar de que el Ártico se derrita. Y Exacto. en Naciones Unidas, no te voy a decir que Amundsen en el año 1906 cruzó 2 veces de Canadá, por el norte de Canadá, desde el Pacífico al Atlántico y vuelta, en una lanchita con un motor de 6 caballos de fuerza, porque no había hielo. Anda a cruzarlo hoy día, a ver cómo te va. Claro. Bueno, el señor de arriba se llama Arquímedes. Ese es el nivel de histeria, pues. Y, y con esto Ese tratamos. es el argumento, perdón que te interrumpa, pero es tan importante lo que tú acabas de decir porque es el argumento que acaba de usar Alexandria Ocasio-Cortez hace un muy poco tiempo para decir que Nueva York iba a terminar prácticamente bajo el agua si no aprobaban el famoso Green Deal en Estados Unidos, que gracias a Dios se cayó, que querían hacer una transformación completa del país, energéticamente hablando, en menos de 12 años, una cosa así, una falacia total. Una persona que no tiene ningún tipo de conocimiento científico y que de garzona, sin desmerecer absolutamente ningún garzón, pero entenderás que necesita un poco más de conocimiento a veces para ocupar un cargo de ese tipo y para hablar de cosas tan complejas. Creo que se necesita ser mucho más experto en ciertas áreas. Sí. Bueno, hay cosas tan absurdas, Carlos, en ese Green New Deal. Tú sabes que, por supuesto, en la prensa en ninguna parte, en Estados Unidos tal vez con este nuevo gobierno de Donald Trump se puede haber filtrado algo en los mainstream media, pero acá en Sudamérica por ningún motivo lo vamos a ver. Pero este Green New Deal, la AOC, como le dicen allá. Sí, Eh, ellos sí, claro. sí, porque a nadie le gusta decir ese tremendo nombre. Sí. El asunto es que lo hizo un fin de semana con unos compañeros congresistas y algunos asesores en una casa por ahí, se juntaron y empezaron a discurrir esto, inventar esto, un fin de semana. Y el día lunes llegaron al Congreso proponiéndolo y agarró toda esta propaganda, prendió. Y fue eso. Y una de las cosas que decía ahí, para que veas tú el nivel perdona la expresión, pero es imbecilidad. Exacto. Es decir, una persona enferma mental no sería capaz de discurrir tal nivel de idiotez. Proponía lo siguiente, que la gente, como vamos a tener escasez de agua, ¿no es cierto?, por la cantidad de gente que hay en el mundo, y por la sequía y porque se van a derretir los hielos, otra cosa absurda, porque si el ser humano dependiera de los hielos, de los glaciares, qué sé yo, no existirían los seres humanos. Nosotros vivimos gracias al derretimiento de la nieve, no de los hielos. Si los hielos lo que permanece, lo que se derrite es la nieve. Pero ese sentido común no se lo puede pedir a un izquierdista. Bueno, una de las cosas que proponía era que íbamos a tener que dejar de tomar agua potable y que en vez teníamos que orinar en un recipiente, hombres y mujeres. Luego de eso, dejar el recipiente o la botella al sol durante 6 horas, no sé por qué 6 horas, pero había que dejarlo al sol 6 horas, y después de eso tomárselo si uno tenía sed. Ahora, estaba permitido ponerle polvitos de un jugo de fruta para pasar ¿Ya? el mal sabor. Mira, qué fantástica fórmula. Ellos mismos dijeron, oye, si tú publicas esto oficialmente y lo pasas en el Congreso, te lo van a destruir antes de que puedas hablar. Entonces le sacaron ese párrafo. Pero esas cosas estaban puestas ahí. Claro. ¿Fija? Entonces, bueno, ahí está el resultado. Hasta los mismos demócratas votaron que no en el Senado. Claro, no, totalmente. Hay que tener bastante personalidad para poder hacer ese tipo de aseveraciones, sabiendo además que el mundo científico que te está mirando y no teniendo ningún pudor y ninguna vergüenza de que hay gente al otro lado de la pantalla que sí sabe, pero obviamente por eso ya nosotros empezamos a hablar cuando vemos el tipo de leyes aquí que se están tratando de sacar, uno ya se empieza a cuestionar directamente la salud mental de esta gente, Mm, porque ya no te cabe otra, es lo único sensato que puedes hacer sí, pues. porque es una cosa impresionante. ¿Qué es esta famosa huella de carbono? Para que la gente entienda, porque acá hay impuestos asociados, se nos ha hablado mucho del tema de la huella de carbono. Explícale a la gente en términos simples qué es esta famosa huella